El tema que nos ocupa esta mañana se titula así: el poder de la fidelidad. Es interesante que el diccionario dice la descripción o el significado de la palabra fiel. ¿Quién es fiel? El que guarda la fe, leal a la verdad, que practica con perseverancia la vida cristiana. Guarda la fe, leal a la verdad, practica con perseverancia la vida cristiana. De la palabra fe surge la palabra fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La trayectoria de firmeza, lealtad y estabilidad en todos los aspectos de la fe. Una persona puede tener fe si es leal a la verdad, si realmente practica con perseverancia la vida cristiana, pero la fe se transforma en fidelidad cuando es una trayectoria de firmeza, de lealtad, de estabilidad en todos los aspectos de la fe. Primero quiero decir que la Biblia destaca sobre toda actitud humana la fidelidad. La fidelidad es lo más importante que destaca la Biblia. La Biblia habla de personas de la antigüedad y los destaca como que fueron fieles. Es lo más importante que se puede calificar una persona. Moisés fue fiel, Abraham fue fiel, padre de la fe. David fue fiel, dice. Job fue fiel, a pesar de las pruebas. Y cuando Pablo en el Nuevo Testamento califica a los siervos, dice que aprecien su fidelidad. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que debemos ser fieles. En 1 Corintios capítulo 4, verso 2, dice: en cuanto a las responsabilidades de la vida cristiana, se requiere de que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Es la mejor calificación que una persona puede tener. Si una persona es sana, es limpia, pero no tiene fe, no tiene fidelidad, su vida es descalificada. Dios califica a la fidelidad por arriba de toda virtud. La prueba está en el Salmo 100, cuando el Señor dice, en el verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la fidelidad, éste me servirá. El Señor mira y califica a los fieles. Y dice que aquellos que tienen una trayectoria de fidelidad, el Señor les otorga que puedan ser útiles para su causa y para su gloria. Ustedes saben también que cuando Pablo escribía a Timoteo, le decía en la primera carta, capítulo 1, verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice, si el Señor no me hubiera tenido por fiel, nunca me hubiera colocado en el lugar donde estoy. Jesús recomendó la fidelidad. Ustedes saben que en el tercer punto dice Jesús recomendó la fidelidad. Cuando él hablaba en sus parábolas y contaba de cómo debía ser un mayordomo fiel, él dice estas palabras: ¿quién es la persona que es fiel? ¿Quién es fiel y prudente? Que el Señor lo encuentre haciendo aquello que le encomendó. Y cuando Tomás tuvo tantas dudas de la resurrección del Señor y dijo, si yo no meto mi mano en su costado y no toco con mis dedos sus heridas, no creeré que es el Cristo que murió en la cruz.
Cuando Jesús le dijo, alarga tu mano, toca con tus dedos mis llagas en mis manos, le hizo una recomendación: no seas incrédulo, sino creyente fiel. Fiel. Qué importante que es la fidelidad. Los apóstoles también la recalcaron. Los apóstoles también la recalcaron cuando dice, por ejemplo, que Bernabé fue enviado a Antioquía. Dice que cuando llegó, se alegró al ver la gracia de Dios y los animó a que con propósito firme de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando él dio su discurso a una iglesia nueva que se había formado con centenares y centenares de personas que se convirtieron y se bautizaron, él los animó a que con un propósito firme de corazón buscaran la meta más alta: permanecer fieles al Señor. No solamente esto lo hicieron los apóstoles, sino que también Dios promete recompensar la fidelidad. Dios promete recompensar la fidelidad. Dios promete recompensar la fidelidad. Vamos rapidito, dice en el libro de Apocalipsis del Señor Jesús: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. Ahora, fíjense, la palabra esta, sé fiel hasta la muerte, significa sé fiel en cuotas todos los días hasta el día último de tu vida. Pero para los cristianos que eran perseguidos y fueron mártires, significaba sé fiel hasta que te corten la vida y el Señor te dará la corona de la vida. O sea que la fidelidad es algo que debemos conservar hasta el final. Y cuando el Señor nos reciba en el cielo, ¿cuáles son las palabras que dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, verso 21? Bien, dice el Señor, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor no le va a decir, bien, buen siervo, porque predicaste tantas veces, porque llevaste tantas almas a los pies del Señor, porque fuiste una persona que te sacrificaste por los necesitados. Ven, buen siervo y fiel. La fidelidad es uno de los aspectos más importantes, por no decir el más importante de la vida. Sin embargo, también debemos admitir que no es una característica masiva en este tiempo. Los cristianos del siglo XXI no se caracterizan por su fidelidad al Señor, sino por un alto índice de variabilidad. Cristianos inestables, que de repente son firmes, que de repente son flojos, que de repente tienen entusiasmo, que de repente son apáticos. Este es el tema, y ya lo prevía el Salmo 12, versículo 1, cuando dice: han desaparecido los fieles entre los hombres y las mujeres en toda la superficie de la tierra. Son más los que no son fieles que los que son fieles. ¿Con qué tiene que ver la fidelidad en esta mañana para adelantar rápidamente nuestra reflexión? La fidelidad tiene que ver, si soy un cristiano fiel, ¿cómo me puedo calificar? La fidelidad tiene que ver con algunos aspectos que son importantes en la vida para que lo podamos descifrar. En primer lugar, la fidelidad tiene que ver con la devoción personal. ¿Cómo es una persona en su relación íntima con el Señor? Allí está la raíz de la fidelidad. Es decir, es la comunión de una persona con el Señor. ¿Cómo son sus momentos a solas con Dios? Ustedes saben que cuando uno lee en la Biblia las personas que se destacaron por su fidelidad, fueron personas que buscaron la soledad con Dios. Para Abraham fue salir bajo un cielo estrellado, caminar rodeado por la naturaleza y buscar la presencia de Dios.
dialogar con Dios. Para Job el amanecer, para David también, la brisa y la campiña con las ovejas, y en la soledad buscar la presencia de Dios. Para Natanael parece que fue debajo de una higuera, bajo la copa de una frondosa higuera, él sentía la presencia de Dios. Jesús dijo: cuando entres en tu pieza para orar, cierra la puerta y quédate solo en la presencia de Dios. La comunión con Dios, la devoción con Dios, fortalece nuestra fidelidad. No es la apariencia, porque dice: tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. No es la apariencia, es la transparencia. Cuando una persona es fiel al Señor en su vida privada, se le nota. Se le nota en su forma de sonreír, en su forma de hablar, en la paz que puede trasuntar, porque la comunión con Dios nos da plenitud, plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma nuestra vida y entonces fluye el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad. Todas las virtudes que el Espíritu Santo produce en nuestra vida quedan impregnadas en una persona que tiene devoción personal, que es fiel al Señor, que se levanta cada día con Dios, que camina con Dios, que no pierde la relación mental y emocional con Dios, porque dice la Biblia en la profecía de Isaías estas palabras en el capítulo 26, verso 3. Dice estas palabras: Dios conservará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. El pensamiento que está en contacto con Dios. Nosotros debemos vivir la oración permanente. Pablo decía: orad sin cesar. ¿Cómo se puede hacer eso? Orando por cada secuencia del día en nuestra vida. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor y para la gloria de Él. Por lo tanto, encomendamos nuestra agenda al Señor, pero cuando vivimos cada uno de los puntos de nuestra agenda, encomendamos cada paso al Señor. No haga un llamado telefónico sin decir: en tu nombre, Señor, para que vaya venciendo y para vencer. No entre trasponiendo la puerta de un negocio para comprar sin decir: Señor, en tu nombre, para que usted no sea estafado. No trate ninguna cosa y así está dialogando con una persona, aunque la persona esté mirando su rostro y usted le esté mirando a él, usted dice: en tu nombre, Señor, en tu nombre desarrollo esta conversación. Porque el fiel está en contacto permanente con el Señor. Tiene que ver con la devoción personal al Señor. Miren, una persona puede venir a la iglesia todos los domingos y no ser una persona fiel, porque no tiene contacto con el Señor en su vida privada. Pero si una persona tiene contacto con el Señor en su vida privada, estará presente todos los domingos. Porque el Señor lo trae, porque el Espíritu Santo lo mueve, porque el entusiasmo está encendido en su corazón. En segundo lugar, la fidelidad tiene que ver con el conocimiento bíblico. No podemos descuidar la Biblia, porque el principio de tu palabra, dice el salmista, me alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y es como una linterna, una antorcha que me ilumina el camino. El que no conoce la palabra vive en oscuridad, porque la palabra nos ilumina. Ahora, es triste que en nuestra generación un celular ocupe el lugar de la palabra. Y yo esté todo el día con el celular. Está bien que el celular también tiene programada la Biblia y podés leer versículos sueltos de la Biblia en el celular. Pero tampoco se alimenta al creyente con versículos sueltos. La Biblia tiene que ser leída, conocida. Es el GPS que Dios nos dejó aquí en la tierra. En el cielo no vamos a leer la Biblia, aunque la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios es acá, es ahora. Tenemos que leerla. Tenemos que conocer los personajes de la Biblia. Tenemos que conocer la descripción histórica de la Biblia, el tiempo en que el hombre vivió en la inocencia, cuando tomó conciencia, cuando vivió bajo la ley o bajo la promesa y la ley. Cómo estamos viviendo ahora el tiempo de la gracia de Dios. Pero se acerca el tiempo de los juicios y del reino de Dios. Tenemos que conocer las profecías, tenemos que conocer la doctrina y tenemos que conocer por sobre todas las cosas la Biblia, que puede ser leída con una virómer o una lapicera roja y una azul. Y con la roja podés subrayar todos los mandamientos del Señor y con la azul todas las promesas del Señor. En los mandamientos
Dios pide que me comprometa con Él para obedecerle. En las promesas, Dios se compromete con nosotros para bendecirnos. Hay creyentes que solo les gustan las promesas, pero no les gustan los mandamientos. Nadie puede ser fiel si no obedece. Y nadie puede ser fiel si no conoce. En tercer lugar, la fidelidad tiene que ver también con la oración y la oración unida. Es decir, si alguien no se comunica con Dios, no podrá recibir bendiciones, porque dice que no podemos recibir lo que no pedimos. Por lo tanto, dice Santiago, ustedes no reciben más porque no piden más, porque no tienen una vida de oración con Dios. Por lo tanto, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras peticiones del corazón deben ser conocidas delante de Dios. No se olviden que la mejor inversión en la vida es orar. Es más importante que trabajar, porque uno puede ganar más rápido si ora más tiempo. Dice que Lutero se levantaba los días que tenía una agenda muy ocupada 3 horas antes para dedicar 3 horas a la oración, y había una oración que él pronunciaba con insistente repetición: dame luz, Señor, más luz, ilumíname, abrime el entendimiento, producí en mí la creatividad para que yo entienda, comprenda, vea lo que otros no ven. La oración unida, porque la Biblia dice si 2 se ponen de acuerdo. ¿Saben qué importante? Usted puede orar en su casa, pero ¿sabe qué importante que es orar en la congregación? Porque nos ponemos de acuerdo y sale en la pantalla, porque oramos todos por un mismo tema y el Señor obra y hace maravillas, produce resultados increíbles. La fidelidad tiene que ver con la oración unida. La fidelidad tiene que ver con la alabanza congregacional, porque la fidelidad debe responder a lo que los salmos nos incitan, a dar a Dios la gloria debida a su nombre. Los salmos comienzan diciendo: canten a Dios, alaben a Dios, exalten a Dios con sus gargantas, pronuncien sus glorias a través de sus labios. El alma que no canta no es un alma fiel, porque en el cielo vamos a cantar por todos los siglos de la eternidad. Si no aprendes a cantar ahora, vas a ser muy triste en el cielo, o tal vez vas a ir a un lugar donde no se canta jamás, que es el infierno, donde la gente se quejará, se lamentará, aullará, gritará, pero no cantará. Por lo tanto, un síntoma de la fidelidad es cantar. Y la Biblia dice que la alabanza a Dios es en medio de la congregación de los creyentes. Puede cantar usted bajo la ducha, puede cantar en su casa, puede cantar en la cocina, pero la alabanza a Dios es en medio de la congregación de los creyentes. Usted debe tener, y yo debo tener, una ansiedad por venir y disfrutar los primeros minutos de la reunión cuando alabamos al Señor. Hay personas que llegan más tarde porque dicen: total, están cantando. Algunos piensan que cantamos para hacer tiempo, o que cantamos para entrar en clima. No. El clima se logra en la primera canción y en la primera palabra, porque estamos alabando a Dios, estamos dando a Dios la gloria debida a su nombre. Por lo tanto, decía el apóstol Pablo escribiendo las epístolas: canten a Dios con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. La iglesia primitiva cantaba a Dios y debemos alabar a Dios con todo el corazón. Cantar sintiendo lo que cantamos. San Pablo decía: cantaré con el espíritu, pero también con la mente, con el entendimiento. Ahora, lo que dice el Salmo 78 es tremendo. Dice: algunos adulan a Dios con su boca, pero le mienten con su lengua. Tremenda, ¿eh? Está hablando del cántico que no se siente, del cántico que se canta porque te gusta la música, porque te gustó la forma en que pega, porque te gustó el ritmo, pero no estás sintiendo lo que cantás. Y ustedes saben que a veces nosotros en el cántico decimos cosas muy profundas y decimos cosas hermosas de Dios. Tal vez lo estamos adulando con la boca, pero le estamos mintiendo con nuestra lengua y con nuestro corazón, porque no lo sentimos y porque no lo vivimos. Por lo tanto, la fidelidad se expresa también en la alabanza. También se expresa en el disfrute de la comunión con los hermanos. Ustedes saben que es algo hermoso pensar que el Señor nos creó para vivir en familia.
No solamente en la familia que tenemos en nuestra casa, sino en esa familia grande que es la congregación. Oramos los unos por los otros. Si ustedes buscan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la expresión los unos por los otros, aparece como 30 veces. Ámense los unos a los otros, salúdense los unos a los otros, oren los unos por los otros, ayúdense los unos a los otros, enséñense los unos a los otros, exhórtense, anímense los unos a los otros, etc. Podríamos estar lleno de esas expresiones, porque la vida de la iglesia es una vida comunitaria. La palabra comunitaria significa de tener cosas en común, de tener comunión. Y hermanos, la fidelidad se expresa en la comunión. No es posible que una persona sea fiel porque sabe mucho de la Biblia, porque ora en su casa, porque viene a la iglesia, no canta, lee las canciones pero no las canta, tal vez examina las letras pero no está de acuerdo con alguna de ellas. Hermanos, si algo que hacemos en la alabanza usted no está de acuerdo, por favor comuníqueme a mí, a Leo o a cualquiera de los que están en la alabanza, a Carolina, a quien sea, porque nosotros queremos mejorar la alabanza. Pero no nos impidan cantar al Señor. Y lo mismo va a pasar en cuanto a la comunión. Si a alguien le molesta cuando saludamos los hermanos los unos a los otros, si alguien viene tarde para no saludar a nadie, se va temprano para no saludar a nadie, esos hermanos que no aguantan la reunión, que se van antes, vieron, que no escuchan el mensaje, los hay en todas las congregaciones. La Biblia dice que tenemos una gran bendición en la comunión y la fidelidad se expresa también en la comunión. No terminé, tengo otros puntitos más. Miren, la constancia en la celebración. Vamos a terminar ahora para tener la celebración. Y la constancia en la celebración es también fidelidad. Porque el Señor dijo, cada vez que se reúnan, cada vez que lo hagan, cada vez que recuerden con este pan y con esta copa que yo he muerto en la cruz, háganlo en memoria de mí. Por lo tanto, la celebración no es tanto recordar la cruz, sino quién es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hará Jesús? ¿Qué hace ahora Jesús? Es nuestro Señor, lo recordamos a Él. ¿Y para qué lo recordamos? Para participar. No es lo mismo participar que no participar. No es lo mismo quedarse en casa, aunque algunos nos estén escuchando ahora por internet, pero este momento vivo y directo de participar del cuerpo de Cristo y de la sangre derramada en la cruz, me imparte una gracia especial. Una gracia que me ayuda a entrar en el lugar santísimo, porque ha visto que nos sentamos, cerramos nuestros ojos, el lugar santísimo era un lugar oscuro, fresco, donde nadie podía distraerse mirando nada, sino sintiendo la presencia de Dios y adorando. La celebración nos lleva a adorar, a recordar. Y una persona fiel no puede sentirse privado de estas cosas, porque si no, no es tan fiel como parece. La alegría de las ofrendas. La Biblia nos enseña que parte de la fidelidad eran las ofrendas. En el Antiguo Testamento decía, indefectiblemente diezmarás. No había ninguna causa por la cual alguien quitara ese 10% que le pertenece al Señor, y dice el Señor, si me lo quitan, me lo han robado. Dice, ustedes me han robado porque quitaron la parte que a mí me corresponde de lo que yo les bendije. Ahora, no solamente había eso, sino que decía, no te presentarás con las manos vacías en el templo de Dios. Debía traer la ofrenda de labios, de corazón, pero el fiel traía también la ofrenda de sus manos. Y el apóstol enseña en el Nuevo Testamento que aunque no se requiere el diezmo, dice, según cada uno haya sido prosperado y según haya propuesto en su corazón, debe ofrendar al Señor. Debe traer su ofrenda, porque la prosperidad debe producir disposición de corazón. Pero hay algo mucho más profundo en el Nuevo Testamento. Dice, la ofrenda no sirve para nada, ni el importe sirve para nada, si no se da con alegría. Con alegría. Dice, bien claro, no por necesidad, no porque hay que comprar, no porque hace falta. Dios no le hace falta nada. Nosotros estamos llenos de necesidades. Y el que da, debe dar con alegría. Hermano, yo sé que los impuestos no los pagamos con alegría, porque son pagos, pero los pagamos. Yo sé que cuando llegamos a la caja del supermercado, nunca la cuenta nos sale con alegría, pero lo pagamos. Hermanos, por favor, que nadie sienta tristeza
cuando ofrenda al Señor. Pídale al Señor que le quite la tristeza del corazón, porque Dios bendice a través de la ofrenda, y la ofrenda debe ser dada con alegría. No tengamos cocodrilos en los bolsillos, como dicen, cuando se trata de la ofrenda. No, porque es de lo recibido de tu mano, te damos, Señor. Es tuyo, no es nuestro, es tuyo. Por lo tanto, el fiel ofrenda con alegría. Nos seguimos calificando, autocalificando, y vamos al penúltimo punto ya. La práctica de la ayuda mutua. Dice, si ves un hermano en necesidad, no le puedes decir que Dios te bendiga si no tiene para comer hoy. La Biblia dice que debemos ayudar. Y qué bueno que es que el Señor permite que la ayuda sea mutua. Hay algunos hermanos que solo reciben y nunca dan. Hay hermanos que solo dan y nunca reciben. La ayuda debe ser mutua. Es decir, vos le das lo material y el otro tendría que agradecerte y bendecir espiritualmente, orando por vos y dando gracias para que el Señor te colme de bendiciones. Hay gente que recibe sin dar gracias. Tened cuidado con aquellos que solamente piden y nunca dan. Porque la Biblia dice que la ayuda es mutua, va y viene. Tampoco seas de aquellos que dan y nunca reciben. La ayuda es mutua y el fiel siente la bendición. ¿Y qué hay si sembrando lo material recibimos lo espiritual? ¿Y qué hay si sembrando lo espiritual recibimos lo material? La ayuda debe ser mutua. Por último, el testimonio del Evangelio. Dios sabe que el que es fiel es un testigo. Un testigo no es una persona que sabe predicar con elocuencia. Es una persona que cuenta lo que pasó en su vida, que puede contar del Señor. Y saben que a veces somos lerdos y tardos para contar. A veces nos tienen que preguntar para que contemos. Pero qué lindo que es cuando alguien puede responder a todas sus cosas dando gracias a Dios. Y dando gracias a Dios. Y la gente dice, ¿y por qué le agradeces a Dios que no lo ves? Porque yo vivo una relación con Dios y podés contar lo que pasó en tu vida. El Señor dijo, ustedes me serán testigos. El fiel es testigo. Vence el prejuicio, ese prejuicio que tenemos a veces que nos amordaza y no nos deja hablar. Y cuando uno comienza a hablar, sin darse cuenta, comienza a predicar. Y comienza a presentar a Cristo. Y comienza a presentar la necesidad que tiene la otra persona de reconciliarse con el Señor y de recibirle como su Salvador. Y saben ustedes que el que es fiel, en este decálogo, tiene un punto más. Y es la actitud de servicio y de laboriosidad. Es una persona que colabora voluntariamente con cualquier actividad, con cualquier ministerio y que produce recursos. Es una persona que está produciendo recursos, no está consumiendo. ¿Se acuerda que Pablo decía, no sean consumistas, sean productores? Dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Y si come, que produzca. Y decía Pablo, aquel que no provee para las necesidades de los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Por lo tanto, qué interesante que es esto. Nos hacemos una pregunta. ¿Somos realmente fieles? ¿Practicamos la fidelidad? La falta de fidelidad tiene que ver con algunas cosas que voy a leer nomás para terminar. Y que dice así, el descuido, la desidia, el desinterés, la negligencia producen falta de fidelidad. ¿Saben cuántas personas me dicen, no ofrendo porque me olvido? Cuando ya estoy en la vereda digo, ¿qué voy a volver a pedir el sobre? Y otros me dicen, me llevo el sobre ya con el dinero y me lo llevo a casa. Me olvido de colocarlo en el buzón. Vine a cantar y pasaron 2 o 3 canciones, me estaba conversando con alguien en el hall y me olvidé de adorar a Dios. Me olvidé de leer la Biblia. Me olvidé de orar. La desidia es una causa de falta de fidelidad. Los cuestionamientos y las dudas. Hay personas que quieren hacerlo todo perfecto y no hacen nunca nada. El ánimo inestable que decíamos hoy. Nuestra fe no puede depender del estado de ánimo. El engaño de las 1000 opciones. Hay tantas cosas en la vida que dice, no fui porque me quedé mirando el partido. No fui porque resulta que tenía que ir a visitar al... No, a veces son opciones simplemente, pero
La fidelidad vence todas las opciones y pone a Dios en el primer lugar. Por último, la falta de temor de Dios, que hace que demos más importancia a lo secular que a lo sagrado. Y que muchas veces nos volvamos cristianos aburguesados, que ya lo saben todo, que ya no necesitan escuchar un nuevo sermón, que ya no necesitan refrescar su mente, ni cantar con los demás hermanos. Yo ya estoy en otra. Y eso es lo que nos impide la gracia gloriosa de la fidelidad. Hermanos, Dios califica la fidelidad por arriba de todo. Hoy vivimos el presente. Dentro de unos años nosotros vamos a ser ayer. Habremos pasado. ¿Cómo nos recordarán? ¿Nos recordarán por alguien que vivió sin pena ni gloria? ¿Por alguien que fue siempre inestable en su vida? ¿O por alguien que guardó este decálogo de la fidelidad? Si usted quiere repasar antes del fin de la semana, este sermón estará en la página web y usted lo podrá ver por internet. También estarán los 5 sermones del mes de julio que hablaban de la palabra poder. El poder de la fidelidad. Que nos puedan recordar, no porque teníamos ciertas habilidades, ciertas capacidades, sino que nos puedan recordar porque somos fieles. Yo recuerdo a mis padres, y lo más grande que debo dar gracias a ellos, que fueron fieles. Mi papá nunca predicó en un púlpito, pero fue fiel. Fue fiel en los otros aspectos. Entonces, yo recuerdo haber conocido un matrimonio checoslovaco, Satko, en el campo. Me acuerdo que me daban todos los días a comer chocrú, pero chocrú fuerte, muy con el repollo bien pasado. Y entonces me hacían dormir en una almohada de plumas y con un plumón encima, y usted sabe que eso me cerraba el pecho, porque el plumón tiene... Pero ellos contaban cómo en Europa ellos fueron fieles. Cuando nos casamos teníamos una iglesia a 72 kilómetros de distancia. Y teníamos caminos montañosos y no había pavimento. Pero nos compramos 2 bicicletas y salíamos el sábado a las 4 de la tarde para llegar el domingo al amanecer a celebrar la reunión con los hermanos. Y él me contaba, yo recuerdo el día que me bauticé. Dice, nos bautizábamos en un arroyo y la iglesia estaba de este lado y los que se iban a bautizar estaban del otro lado. Y había un puentecito, pero la iglesia ya había pasado de este lado y la gente miraba del otro lado y nosotros estábamos allí. Nos llamaban, bajábamos al arroyo, nos bautizaban y nos recibían con cánticos de este lado. Y así se bautizaron, dice, como 30 personas. Cuando me tocó a mí, dijo don Juan Satko, yo emerjo de las aguas y siento un golpe en la cabeza, una pedrada. Veo mi camisa teñida de sangre roja. Y me quedé medio mareado, pero los hermanos me recibieron del otro lado con cariños y con cánticos. Y la persona que me tiró la pedrada quedó con la mano dura, con un calambre. Llorando se revolcaba en el piso y decía, por favor, tengan piedad de mí, oren por mí. Me hacía acordar a aquel mago que le suplicó, ¿se acuerdan? Al apóstol que orara por él. Y los hermanos cruzaron el puentecito, oraron por esa persona. Se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo con lágrimas. Pidió perdón gritando. Y pidió ser bautizado. Porque no quería cruzar por el puentecito. Quería cruzar por las aguas para ir a Cristo. Hay historias tremendas de fidelidad. Nuestros hijos, ¿quién nos van a recordar nosotros? ¿Que fuimos fieles? Miren, yo estaba con Marta en Madrid, más 40 kilómetros de Madrid, en el Escorial, San Lorenzo del Escorial, en un congreso de predicadores, y ahí me tocó predicar también. Y recuerdo que una señorita de Palma de Mallorca cantó una canción. Me gustaría que ustedes puedan escuchar esa canción. A mí me la recordé anoche y Mariana me la buscó en internet y está. En internet está todo. Andrea Cortés canta esta canción. Que nos puedan recordar porque fuimos fieles. Cuando nuestros hijos miren al ayer, se puedan acordar de nosotros y decir, los viejos fueron fieles. Que
tus familiares y amigos puedan decir, esa es una persona fiel. La fidelidad es la más alta calificación en la vida cristiana. ¿La tenemos? Si tenemos la letra también. Cual peregrino vamos siguiendo la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Cuán grande nube de testigos en derredor nos animan la carrera continua, en la esperanza de que aquellos que sigan tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad, que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar que fuimos fieles. Cuando nuestras vidas queden en el ayer, cuando nuestros hijos miren hacia atrás, que la luz que les dejemos ilumine su sendero, les lleve a imitar la senda de fidelidad, que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, que nos puedan recordar que fuimos fieles, que nos puedan recordar que fuimos fieles. Señor, te damos gracias por la fidelidad de otros que nos alentaron a obedecer y a creer. Miramos al ayer y los recordamos con cariño, pero nosotros estamos viviendo el presente, Señor, y quisiéramos ser fieles hoy para que algunos nos recuerden en el mañana, Señor, y que al mirar ellos hacia atrás puedan decir: gracias, Señor, porque fueron fieles. Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, que no nos conformemos con menos, que podamos ser fieles en todo, para que esa fidelidad pueda ser vista, seguida e imitada por los demás. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús.
Amén.